Los errores de tipeo más caros de la historia. El tercer video del día. Hashtag datazo. De Pablo Molinari. The fuck. Cuando yo escribo los... Te me callas el orto, compadre. ¿Qué nos querrá decir con estos errores de tipeo? ¿Cuánto dinero perderán los bancos hoy? Cuando yo escribo los guiones para el video del canal, si le erro una tecla no pasa nada. Total, después lo leo yo. Pero no sé si soportaría tener la presión de que si le erro a una tecla, a una letra, eso cueste, no sé, 150 millones de dólares. Porque Hollywood in a nutshell, que se dice, ¿sabes? eso pasó. Y varias veces. Vení que te cuento. Qué bonito, perder dinero por cagar una letra. O poner un cero de más. Esa es la típica, ¿sabes? Y como, tienen que pagarle $1000. Dale, $1000. Pone 4 ceros en vez de 3. O sea, increíble. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver los errores de tipeo más caros de la historia. Esto es fantástico, chicos, es fantástico. Errores de... No, ¿qué es esa letra, por Dios? Son casos reales con pérdidas reales. Yo creo que después de ver este video todos vamos a valorar un poquitito más el control Z. Estaría bueno Sí. para la vida, ¿no? Tener un... Pone eso de título cuando lo edites XD. ¿Puedo copiarlo así directamente de acá? Sí puedo. A ver, calmación, ¿se copió bien? Sí, se copió bien. A ver, calmación. Tucutú. Me voy a guardar acá. Bien. Ya. Listo. Ahora sí, vayamos. un control Z de la vida y que si vos le pifias o no sé, capaz tomaríamos decisiones. Bueno, no sé, estoy divagando, me parece. Si se pudiera hacer control Z, habría más gente que haría paracaidismo, ¿sabes? Se copó Edorno, pensé que no lo harías. No sé, es que, a ver, los títulos suelen ser Edorno reacciona a los errores de tipeo más... O sea, Edorno reacciona a título del video. Con alguna que otra diferencia, pero el título del video. Así que no sé si lo haga, pero ahí está la idea. De ese arranquemos, dale. Bien, vamos a empezar con este caso que tal vez es de los más conocidos. No sé si lo conocías, si no, te lo voy a contar ahora. Porque el 22 de julio de 1962, la NASA, fíjate cómo arrancamos, que esto pasa hasta en la NASA, chicos. Así que si le pasa a la NASA, ¿por qué no te va a pasar a vos? Sigo. Decía, la NASA estaba lista para enviar la Creo que la frase la NASA acaba de perder significado ahora mismo. sonda Mariner 1 rumbo a Venus, que iba a ser la primera nave espacial estadounidense en sobrevolarlo. El cohete despegó impecable durante Y luego explotó, ¿cierto? Porque le tiraron más gasolina, creo que me suena. unos segundos, porque a los pocos minutos empezó a desviarse de su trayectoria. Ah, no. Así que en la sala de control empezaron a ver cómo la nave se iba, se alejaba del rumbo previsto, no le daba bola a las correcciones automáticas tampoco, así que no hubo mucho tiempo para pensar, porque por protocolo, si un cohete con toneladas de combustible se salía del plan y podía caer en zonas pobladas, había que destruirlo. Y así fue que entonces a los 293 segundos de vuelo, un operador apretó el botón que hacía que se autodestruyera y la Mariner 1 se convirtió en una nube de fuego sobre el Atlántico. ¿Cuál fue? XD. A mí me sonaba uno en el que por un cero mal puesto y hicieron integer overflow, que es básicamente que tienes un número entero tan alto que da la vuelta, porque los computadores tienen un límite de qué tantos números pueden representar. Y cuando se sobrepasa, se da la vuelta y se sigue contando como si estuvieras desde el menos 2000 millones o algo así era el número. Había uno de esos y hacía que tirara mucho más combustible del que necesitaba y explotaba solo.
También es una situación mágica, ¿sabes? Viva la programación. El problema de esto, bueno, una parte ya la sabes porque ya sabes el título del video, ya entraste hasta acá, fue un error de tipeo. Lo que pasó fue que en la transcripción del software de guiado, un símbolo, una barrita superior llamada overbar, que tenía que estar arriba de una letra R, bueno, había quedado afuera, no la pusieron, y ese detalle minúsculo hizo que todo el sistema interpretara mal algunos datos de navegación y entonces creía todo el tiempo que había que corregir el rumbo y bueno, lo que contamos y chau cohete. El costo de este pifie, de este error, se estimó en 18 millones y medio de dólares de 1962, que ajustado a la inflación sería entre unos 150 y unos 190 millones de dólares. Una ganga. El escritor Arthur C. Clarke. Y eso eran los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos. ¡Qué bien! De hecho lo bautizó como el guión más caro de la historia, aunque nada, técnicamente no es un guión sino una barra, pero no importa. Le bancamos a Arturo la licencia poética y desde entonces se convirtió en un ejemplo de cómo un micro detalle te puede arruinar un mega proyecto, ¿no? El 8 de diciembre de 2005 la recién entonces fundada empresa de recursos humanos JCOM debutaba en la bolsa de Tokio y ese nombre no me gusta. Suena a porno. Suena mal. Entre los encargados de manejar la operación estaba Mizuho Securities, que es uno de los gigantes financieros japoneses. Todo estaba listo para una apertura. ¿Estará el caso de CrowdStrike en este video? Que pasó hace poco, que cuando todas las máquinas de Windows de las industrias se apagaron y se retrasaron caleta de vuelos. Porque ese fue un pifiazo no menor. Prolija de la venta de acciones en la bolsa de Tokio, pero un operador se mandó una y bueno, no salió todo tan prolijo como lo esperaba. ¿Qué pasó? Bueno, esta es espectacular. Lo que pasó es esto. Lo que el tipo tenía que ingresar en la maquinola era que había que vender una acción de JCOM a 610.000 yenes, que serían, ponele, unos 5.000 dólares de la época. Sí, una acción a 610.000 yenes. En lugar de escribir eso, lo que el operador puso fue 610.000 acciones a un yen. ¡Uf! La empresa se devaluó así, conche tu madre, en 2 segundos. O sea, puso a la venta más de 40 veces el total de acciones existentes y además las puso baratísimas. Cuestión que el sistema aceptó la operación. Los compradores, cuando vieron que había acciones a un yen, se abalanzaron y compraron. Mizuho intentó cancelar la orden, pero la bolsa de Tokio tenía una ventana de tiempo muy cortita como para poder cancelarlo y no llegaron a tiempo. Y bueno, vendieron las acciones a un yen. Así que lo que tuvieron que hacer fue vender todas las que tenían disponibles a un yen cada una y después las tuvieron que recomprar. Bueno, todo un despelote. La cuestión es que el resultado de esta macana, de este moco, fue un estimado de una pérdida mínima de unos 27.000 millones de yenes, que serían entre 225 y 250 millones de dólares, además de nada, de perder la confianza en la empresa, ¿no? Eso olvídate. Pero absoluto cine. Tremenda pifiada, ¿no? De cambiar los números de lugar. Y lo peor es que eso es más común de lo que parece, lo de cambiar las palabras o los números de lugar. A mí me ha pasado alguna que otra vez. Por suerte yo no manejo ningún sistema bancario del mundo. Para empeorar las cosas, Mizuho salió a decir después que su sistema tendría que haber bloqueado esto que sucedió y no lo hizo porque era como una orden súper absurda e igual no lo detectó. Así que nada, por este error hubo juicios, hubo multas, renunciaron directivos de la bolsa de Tokio y demás. A partir de entonces, obviamente, se implementaron sistemas con múltiples confirmaciones para transacciones así inusuales, precisamente para que un dedo medio apurado o alguien que no termina de chequear del todo haga que se pierdan millones de dólares en segundos. Pero bueno, esa, la de Mizuho, quedó. En 2006 la empresa canadiense de telecomunicaciones Rogers Communications firmó un contrato con Alliant, una filial de Bell, para ¿Por qué pronunció Alliant así? ¿Sabes? Alliant. Como si lo pronunció como si fueran dos palabras distintas, en lugar de solo una palabra. Fue muy raro. ¿What?
¿Por qué lo pronuncio así? Alquilar postes de teléfono en Nueva Escocia. El acuerdo, que estaba escrito en inglés, decía que era un contrato por 5 años y que se renovaba automáticamente, salvo que alguna de las partes lo cancelara con un año de preaviso. Y ahí estaba el problema. La cláusula decía, y esto, chicos, yo no lo voy a leer en inglés porque es muy larga la frase y no quiero abrumar con mi pronunciación. No me da, chicos, para pronunciar todo esto. Lo puedo hacer, pero prefiero que lo haga Google. Decía esto. This agreement shall continue in force for a period of 5 years from the date it is made, and thereafter for successive 5-year terms, unless and until terminated by 1 year prior notice in writing by either party. In force for a period of 5 years from the date it is made, and thereafter for 5-year terms, unless and until terminated by 1 year prior notice in writing by either party. Cuestión que Ok, ¿cuál es el loophole? habrán visto hay una coma después de terms, y esa coma, la inclusión de esa coma, permitía otra lectura, que era que el contrato podía terminarse en cualquier momento con un año de preaviso, incluso antes de los 5 años iniciales. ¿Ves que las comas importan? Ahí está. Las comas importan, no así el punto y coma, que lo digamos y no tenemos la menor idea de cómo se usa, pero la coma sí. Bueno, cuestión que Alliant aprovechó esa comita, esa interpretación, para cancelar el contrato antes de tiempo y renegociar a precios más altos, lo que le costó a Rogers un poco más de 2 millones de dólares canadienses extras. Algunas fuentes dicen que otro monto un poco diferente, pero no es lo que nos importa en este caso, la verdad. Rogers ¡Qué maravilla! grande las comas. ¿Sabes? No es lo mismo que decir a comer mamá o a comer mamá, ¿sabes? apeló ante el regulador de telecomunicaciones canadiense y, curiosamente, la salvación vino de la versión en francés del contrato. Se ve que tenían también una versión en francés porque en Canadá lo hacen en los dos idiomas. Versión que no tenía esa coma y que especificaba entonces claramente que la rescisión del contrato era posible solamente después de los 5 años iniciales. Bueno, ¿cómo se resolvió esto? Tuvieron un tiempo largo de juicio y Rogers recuperó el contrato original. También es más complejo esto, pero bueno, no importa. Pero igual tuvo que pagar la diferencia en ese periodo intermedio. Esa se la fumó. Bienvenido de vuelta, Benéndez. Pobre Rogers. La cagaron. Y si el caso anterior fue por una coma de más, este que viene ahora es por una coma de menos. Lo ¿Por sabía. qué? Bueno, porque en el estado de Maine, en Estados Unidos, la ley que regula la... Si no me equivoco, Maine es como uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, ¿no? Son como un moco, es enano. Las horas extra enumera una serie de trabajos que están exentos de pagarla. Entre ellos figuraba, y esto que viene ahora nuevamente lo va a leer Google porque es bastante largo. The canning, processing, preserving, freezing, drying, marketing, storing, packing for shipment or distribution of. Processing. La coma falta acá, ¿no? O algo así. Preserving. ¿Qué estado? Maine, explotó por un tipo de mierda XD. Maine. Este estado. Bueno, no, parece que hay estado más chico. Pero es uno de los... Parece que Connecticut es el más pequeño realmente. Pero igual, es uno de los más pequeños. Ah, tipeo. Ah. Freezing, drying, marketing, storing, packing for shipment or distribution of. Muchísimas gracias, Google. Y detrás de esa frase venía toda una lista de productos alimenticios. El problema era esa última parte, porque no había una coma antes de or distribution. O sea, decía de corrido, embalaje para envío o distribución. Entonces, escrito así, abrió la puerta a dos interpretaciones, que eran: la primera era que estaban exentos los que hacían embalaje tanto para envío como para distribución. Y la segunda interpretación era que estaban exentos los que hacían
embalaje para envío o los que hacían distribución, como si fueran actividades separadas, ¿no? Embalaje para envíos es una, distribución es otra. Bueno, un grupo de conductores de la empresa Oakhurst Dairy, que solamente se dedicaba a la distribución, reclamó que, según la primera interpretación, ellos no estaban exentos, porque la primera interpretación lo que decía era los que hacían embalaje para envío o distribución, o sea, que embalaban para las dos cosas. Los distribuidores no estaban exentos y que entonces les tenían que pagar todas las horas extra acumuladas de hace un montón de años que no les venían pagando. ¡Au! ¡Auch! Me dolió el bolsillo, ¿sabes? Este caso fue escalando y llegó hasta la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que reconoció que al no haber una coma ahí se generaba una ambigüedad, y entonces en 2017 Oakhurst, la empresa, aceptó un acuerdo de unos 5 millones de dólares a favor de los conductores. Esta poquito. coma en particular, Pensé que sería más, la verdad. hashtag datazo, se la suele llamar coma de Oxford o serial coma, o sea, la coma serial, la coma que viene en una serie de numeraciones que vas haciendo, y es la coma que va antes de la conjunción final, o sea, antes del último i o antes del último o. Por eso el lenguaje es útil. Básicamente. O si es que es o algo, siempre obviamente hablando en una lista, ¿no? de 3 o más elementos. Y se usa mucho en inglés justamente para evitar estas ambigüedades, sobre todo en textos legales. En español, por supuesto, nosotros no la usamos y obviamente no se llama coma de Oxford, ¿no? Bueno, la ley... En español no hace falta porque se puede especificar esa diferenciación a través de las conjunciones, ¿sabes? Como en el caso del ejemplo sería... las empresas que se dedican al embalaje o las empresas que se dedican, o sea, o las que se dedican a la distribución. No hace falta la coma porque ya está escrito, ¿sabes? Como embalaje, o sea, para las empresas de embalaje o las de distribución. No hace falta la coma ahí. Y después de esto la reescribieron y se dejaron de usar enumeraciones así con comas y una atrás de la otra y empezaron a hacer listas con No pareces profe de lengua. No, yo soy malísimo en lenguaje. puntos, que es mucho más claro. Hacer una lista de cosas, ya está. Y los chabones debían estar como tipo, ¡ay, listas con puntos! Claro, ¿cómo no la vimos antes? A mí lo que más me molesta de este caso, igual, tener que darle por un rato la razón a la gente que se dedica en redes sociales a corregir ortografía. ¡Qué bronca me da! El error Entendible, la verdad. de tipeo que viene ahora es un error que te puede mandar al infierno. Bueno, estoy intrigado. ¿Qué? Posta esto que estoy diciendo. Este que viene ahora es viejo. Es viejo, literalmente viejo. Es tipo 4 siglos atrás. Pero es buenísimo. Este dato que te voy a Ya vi la fecha acá abajo. Es tremendo spoiler. contar es el dato que te tenés que llevar de este video para contar en un asado, para contar en una reunión. Con este dato la rompes. Bueno, esto pasó en 1631, año Antes de ayer, básicamente. en el que los impresores reales de Inglaterra, los impresores de la realeza, de la Casa Real de Inglaterra, que se Que en realidad... ¿Para esa época ya existía la imprenta? ¿Cuándo y dónde se inventa la imprenta? ¿Dónde se inventó la imprenta? En Alemania. ¿Cuándo bueno, espérate, veamos la fecha acá. En 1400, vale, ya. ¿Qué es posible? ¿Cuándo llega la imprenta a Inglaterra? Vale. Puede ser imprenta, no simplemente buenos que se dedican a copiar textos a mano. Podría ser cualquiera de las dos, igualmente, no tengo ni idea. se llamaban Robert Barker y Martin Lucas, publicaron una nueva edición autorizada de la Biblia del rey Jacobo. A simple vista, esa nueva edición de la Biblia era exactamente igual que las anteriores, hasta que alguien se detuvo y leyó el séptimo mandamiento. Ese mandamiento en el inglés del 1600 era Thou shalt not commit adultery. O sea, Vos no debéis cometer adulterio, básicamente. En español, en un español un poquito más arcaico. No es tan arcaico como este inglés es en relación al inglés actual, porque en realidad estoy usando español de España y ya está, ¿sabes? Vos no debéis.
Ya está. Pero es más o menos como lo que quiere decir y más o menos suena lo suficientemente arcaico como para que se entienda el punto. Sea, no cometerás adulterio. Pero los editores, asumo yo que por un error tipográfico, quiero imaginar que esto fue un error, se comieron el not. Y entonces, Thou shalt commit adultery. Vos debéis cometer adulterio. Claro que sí. la Biblia decía, Thou shalt commit adultery. Onda, hicieron un Somos los Piratas versión barroca esta gente. ¿Qué? No, esta está buenísima. Esta está buenísima. Imagínate que la Biblia. Tú estés leyendo la Biblia y dices tranquilamente y como, ¿que haga qué? O sea, Justo. Faltara el not, obviamente fue y más encima, no te está diciendo que cometas un pecado cualquiera, ¿no? Es lujuria, uno de los 7 pecados capitales. ¿Sabes? Los pecados más potentes, más importantes de la religión cristiana. ¿Sabes? Sutil. escándalo en su momento porque, claro, pasabas de una prohibición religiosa a una invitación al reviente. Bueno, cuando se enteró el arzobispo de Canterbury y el rey Carlos I, se recontracalentaron, por supuesto. La edición fue rápidamente retirada, confiscaron las copias que había, la mayoría de esas copias fueron quemadas. A Barker y a Lucas les pusieron además una multa de 300 libras, que en esa época era una fortuna, se calcula que eran unos $50.000 actuales, y por supuesto perdieron su licencia de impresión. De Sí, esas ¿no? copias sobrevivieron solamente unas 15, algunos dicen 11, otros dicen 15, otros un número intermedio, nos da más o menos igual, muy poquitas, que hoy se consideran rarezas bibliográficas de altísimo valor, y todavía no está claro si esto fue un simple descuido de que se comieron el not o si fue algún sabotaje, tal vez de algún empleado enojado, o tal vez de algún empleado con mucho sentido del humor, o de algún empleado que se quería vengar, como tipo, bueno. O del mismísimo diablo. También es una opción. Porque en el lore cristiano, los demonios nos odian y nos quieren llevar al infierno con ellos para el día del juicio final. Y ellos podrían haber hecho eso, se podrían haber involucrado en la imprenta de una Biblia para hacer que la gente cometa adulterio, que es un pecado. Pecado potente, además. Ojito, cuidado, Por eso hay que estudiar cosas incluso en las que no, cosas de las que no crees. Me pagás las horas extra, ahora vas a ver, te saco un not. Bueno, lo que sí se sabe es que esta Biblia perversa, esta Wicked Bible, como se la apodó, pasó a la historia como uno de los fallos de impresión más famosos de todos los tiempos. O capaz, yo pienso, fue tal vez el Barba que guió a los impresores para corregir un texto que en realidad venía estando mal de hacía un montón. Capaz el Barba lo que quería poner era Thou shalt commit adultery. No sé, lo dudo. Lo dudo, sobre todo teniendo en cuenta todo el contexto de la Biblia, más que nada. Como tipo, yo nunca dije not. Yo jamás dije not. ¿Por qué? Y después nosotros cambiándolo de vuelta y el oro. ¡Ay, qué hacen estos boludos! ¿Qué sé yo? Digo yo, no sé, nosotros qué sabemos, somos simples mortales. Pero sí, con los dos casos de comas, una que sobraba, una que faltaba, te pareció poco, hay uno más. Porque en 1872, porque por supuesto, gente, aunque el siglo XIX Pusieron una coma que sí hacía falta, pero donde no hacía falta, déjame adivinar. haya sido un siglazo, también se mandaban cagadas, por supuesto. Bueno, en ese año el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de aranceles de importación que entre Las leyes más estúpidas del mundo. Y sí, sé que Trump las está haciendo también. Parece estúpido. muchas otras cosas lo que decía era qué productos tenían que pagar impuestos al entrar al país. Entre esas cosas que figuraban estaban las fruit plants, o sea, las plantas frutales, que estaban en un apartado de cosas que estaban exentas de pagar impuestos de importación. Pero claro, en la coma... Y tremendo spoiler que nos da acá con los capítulos del video. La coma dice fruit plants y continúa. O sea, no se eximen las plantas frutales, o sea, los manzanos, asumo, por ejemplo, sino que las frutas y las plantas. O sea, tú podrías meter... ¿cuál es la planta más
tóxica del mundo. Tú podías meter a Estados Unidos esta cosa, el manzanillo. Estoy asumiendo que la IA está diciendo la verdad. Pues tú puedes meter esto a Estados Unidos y causar un desastre muy grande, básicamente. Y sin pagar impuestos más encima. Cine. Era un listadito de cosas y entre esas estaban las fruit plants, las plantas frutales. El problema es que en la versión oficial impresa de esta ley, alguien que la escribió, en vez de poner el guión de fruit plants, puso una coma. Entonces aparecía fruit plants. El Ramón Rafa, bienvenido el Ramón Rafa, gracias por el follow. ¿Será otro caso de una cuenta bot? No sé, con Kik ya no lo sé. En Twitch por lo menos no me siguen tantas, ¿sabes? Bla 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 bla. Y esa cosa mínima, ese error de tipeo, cambió todo un montón. Porque ahora, en lugar de plantas frutales, lo que pasaba a estar exento eran frutas y plantas. Y como la ley lo que decía es que eso, lo que estaba, era exento de aranceles, durante meses, tanto las frutas como las plantas pudieron entrar a Estados Unidos sin pagar impuestos. Y el impacto económico de ese pifie fue tremendo para la época. El Departamento del Tesoro calculó pérdidas de alrededor de 2 millones de dólares de 1872, que hoy serían más de 50 millones. Cuando encontraron el error, hubo intentos de corregirlo rápidamente, pero obvio los importadores se aferraron a la redacción oficial y entonces nada, aprovecharon esa ventana legal para traer cargamentos enteros libres de impuestos. Y la última que como debe ser. vamos a ver es relativamente reciente. En 2017 AWS S3 Outage. Este no me suena. Me parece me parece un crimen que no esté ni el de CrowdStrike. Pero bueno. Amazon Web Services, que es un servicio 50 millones vale Maduro ahora. Pero Maduro vale 50 millones de hoy en día. de Amazon que alquila. La ley anterior fue de 1872. 50 millones de 1872 serán, yo qué sé, unos 200 millones de dólares hoy en día. Servidores, almacenamiento y otros tipos de servicios en la nube para empresas y para desarrolladores. Se alquilan servidores, va. Nada, estaban haciendo unas tareas de rutina de Maduro vale más que Messi. No me sorprende. mantenimiento Bajo el contexto de por qué vale tanto. en su servicio de almacenamiento S3 en Virginia. Cuestión que para ese mantenimiento un ingeniero tenía que sacar de servicio un pequeño grupo de servidores para probar un sistema, una cosa, y eso se hacía con un comando que se tipeaba y era un comando bastante simple. Pero al tipearlo ingresó un parámetro equivocado y en lugar de desactivar unos pocos nodos lo que hizo fue apagar un bloque mucho mayor que incluía algunas cosas críticas para el funcionamiento interno de S3. Cuestión que entonces Un cagón no menor, ¿eh? ese sistema dejó de funcionar en esa región y como miles de webs y apps dependen de ese servicio para guardar y para algo parecido pasó hoy en día. No sé si fue por un error de tipeo, pero un servidor, literalmente un servidor, ¿sabes? Bueno, una sala de servidores de Amazon Web Services se cayó hace poco, que era el US East One, si mal no recuerdo, o era el West One, no me acuerdo, pero uno de los dos. Se cayó por completo. Todo el internet se apagó por un buen rato, excepto los que no usaban ese servidor de Amazon específicamente. O sea, si usabas cualquier otro o cualquier otro lugar de servidores de Amazon, te salvabas. Si utilizabas cualquier otro proveedor de servidores como Google o Microsoft Azure, lo mismo que AWS, también te salvabas. Cine. servirse datos de ahí, la caída se sintió en todo el mundo y entonces un montón de apps y sitios de tipo... No, pero qué irónico. Qué irónico que la página que está ahí para tú googlear y ver si una página se cayó, se haya caído, es maravilloso. ¿Cuál es la pregunta, Menéndez? Lanza.
Slack, Trello, Quora, GitHub y hasta páginas de medios de comunicación se vieron afectadas por este apagón. Lo mejor de todo es que la propia página del estado del servicio de Amazon Web Services, o sea, la página de ese servicio que te dice si están dando bien o si están dando mal, y si están dando mal, por qué están dando mal, dependía de S3, o sea, dependía del coso que se cayó para poder mostrar sus propias cosas, con lo cual, si vos entrabas a ver qué había pasado, también se había caído eso y no se mostraba qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, Cine. no, esto duró varias horas y por supuesto le costó millones de dólares en pérdidas a clientes y en Y a Amazon. reputación para Amazon también. Después Amazon dijo que el error no había sido ni de software ni de hardware, sino que había sido un error humano, y desde entonces pusieron nuevas medidas, agregaron ¿Qué pasa si hace que caigan los servidores de Google, Microsoft, Play Store, eso solo de Google, Amazon y la ONU a la vez? Se cae todo el internet hasta que lo vuelvan a reiniciar. Ni siquiera sirve para hacer un ataque informático, porque es que directamente nadie puede hacer nada, no hay internet. Son los principales proveedores de internet del mundo, ¿sabes? O sea, los principales proveedores de servicios de internet. O sea, podrías seguir conectándote, pero nada funcionaría, porque si se cae Google, se cae YouTube, Google, que es el buscador más usado del mundo, Gmail, todas esas cosas. Si se caen los de Microsoft, se cae Outlook y todos los servicios de Microsoft, ¿sabes? Y los de Amazon es el más grande, también se cae todo, o sea, se cae casi todo en internet directamente. Y la ONU probablemente usa los de Amazon. pasos extra de confirmación y límites como para evitar de vuelta que un error de tipeo pueda apagar un montón de sistemas a la vez, pero bueno, esa ya Entonces se usaba Yahoo, parece. se la habían mandado. Y así se va entonces este hashtag datazo. Maravilloso, tremendos errores de tipeo, viva. Viva la humanidad. Ya.